Todos conocemos a Ricardo López Murphy, es licenciado en Economía de la Universidad de La Plata, tiene un máster en la Universidad de Chicago, actualmente es diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue ministro de Defensa desde diciembre del 99 hasta marzo del 2001 y ministro de Economía e Infraestructura también. ¿Cómo le va? Muy bien. Me acuerdo la última vez que estuvimos. Hace mucho. En la época de la pandemia. Sí. Tuvimos una larguísima entrevista. Hicimos una larga entrevista, charlamos mucho de todo. Es cierto. Es verdad. ¿Cambió algo desde la época de Alberto hasta ahora? Bueno, ese gobierno fue un horror. O sea, fue una tragedia, no solo por la incapacidad, sino por calabro que dejaron. Lo que ocurrió fue que lamentablemente el gobierno que asumió en diciembre del 23, todos esperábamos que hiciera un esfuerzo de corrección, en muchos sentidos, no solo en materia inflacionaria, en materia de ordenamiento, digamos, de las calles, en materia de lucha contra el crimen organizado, sino también había una gran expectativa en que mejorara la moral pública, que no hubiera escándalo. O sea, que los problemas de corrupción no fueran cuestión de todos los días. Porque, digamos, si algo no queríamos librar del kirchnerismo era esa mancha permanente. ¿Se acuerda usted de los bolsos, de los episodios? Eso. Yo me acuerdo de todo. Entonces, yo creo que hay en la sociedad un profundo reclamo de integridad y transparencia. Por supuesto que de ordenamiento de las calles, de ordenamiento económico, pero eso tiene que ser hecho con integridad. Y me parece que acá es el talón de Aquiles del gobierno hoy, es que se quebró esa confianza. Sí. O sea, no digo solo en mí, me parece que es un fenómeno muy profundo. A mí me parece que el episodio del Cryptogate empezó y después la sucesión de escándalos y llegó al paroxismo con las escuchas, con el tema digamos, de los audios españoles. O sea, hubo una suma de episodios, más el fracaso en materia institucional, en materia política, en materia económica, que creo pruebas al canto es muy evidente. ¿Sabe lo que muchos militantes mileístas, gracias, lo atacan mucho a usted y dicen votar a López Murphy es hacerle el juego al kirchnerismo? A todo el contrario. Mire, si hay algo que nosotros somos de paladar negro, hemos enfrentado el kirchnerismo, en mi caso, desde el 2003, de que comenzó el gobierno. ¿Se acuerdan cuando hicieron la venta de las tierras de Calafate? Sí. El único que se pronunció en ese momento, porque había como una aureola, fue Ricardo López Murphy. Entonces, yo soy de paladar negro. Yo no sé si usted vio el video ese que filmé, que está narrado el 2003 y ahora. Y tenemos archivo para ver. Quiero compartir archivos suyos con usted. Exactamente. Vamos primero. Me atacan en parte porque creo que no entienden que la elección es una elección parlamentaria. A ver, desarrólleme eso. La elección es una elección parlamentaria. Usted vota digamos, al menos malo en las elecciones ejecutivas. En las elecciones parlamentarias usted vota por preferencia. Y yo estoy seguro que tanto Talerico como yo somos más garantía de que va a haber reforma, que va a haber lucha contra la corrupción, que va a haber orden público, que va a haber firmeza en defensa de la Constitución que con cualquier otro. Nosotros en eso tenemos un compromiso, tenemos una historia de vida, digamos. Hemos hecho todo lo necesario. Usted sabe que yo soy uno de los pocos políticos argentinos amenazados por Al-Quds, la fuerza especial iraní, por el cártel de los soles. ¿Y sabe por qué soy amenazado? Porque le planté el avión 747. ¿Se acuerda ese que decía el ministro de Defensa de Alberto Fernández que le estaban enseñando a pilotear, a manejar? Bueno, ese lo planté. Eso me ha costado que el régimen iraní y el cártel de los soles me tengan amenazado. Pero bueno, la vida usted... ¿Por qué lo hice? Bueno, lo hice porque me enteré del episodio que había un avión reclamado por terrorismo y que nadie decía nada en la Argentina. Me presenté a un juez y lo plantamos ahí en tierra. ¿Cuánto cree que le importa lo que estamos hablando a la gente que está del otro lado, Ricardo? No, yo creo que la gente mira, la gente en última instancia revisa los archivos. Mire, Presto, usted puede estar de acuerdo o no conmigo. Sí. Yo aguanto los archivos. Sí. ¿Cuántos políticos hay en la Argentina que aguantan los archivos? Cada vez son menos. Usted revise para atrás, pero no, puede ir bien atrás conmigo, bien atrás. Y va a ver que ha habido una línea de conducta. Usted puede coincidir con mis opiniones o no.
han sido muy coherentes a lo largo de 40 años. Yo coincido mucho en sus opiniones y en gran parte de su trabajo en la historia quizás. No coincido, y mis críticas hacia ustedes, cómo se desenvolvió en la política, pero quizás eso es para más adelante. Quiero que veamos este archivo, Ricardo. Rompió el carnet. El economista Ricardo López Murphy renunció como afiliado a la Unión Cívica Radical a través de una carta enviada a la justicia electoral bonaerense. Entre sus fundamentos se resalta su disenso con la alianza que llevó al poder al radicalismo y su paso por el Gabinete Nacional con la experiencia conocida. López Murphy se mostró en contra del apoyo radical al gobierno de Eduardo Duhalde. Renunció a la Unión Cívica Radical. Es verdad. Usted sabe que yo me llamo Ricardo Hipólito, que vengo de mi familia viene de una larguísima tradición radical. ¿Por qué lo hice? Porque a mí me parecía que era insólito que apoyáramos al presidente que había cooperado para, digamos, derrocar al presidente de la Rúa. Entonces, eso me resultó intolerable, por eso lo hice. ¿Tiene críticas hacia Alfonsín? Bueno, yo no... Usted sabe que viniendo de una tradición, yo fui históricamente una persona que dentro del radicalismo lo enfrenté. Yo no pertenecía a su línea. Yo lo que sí le reconozco al presidente Alfonsín, si usted quiere saber qué es importante, yo creo que él hizo un gran esfuerzo y un esfuerzo valioso cuando cerró el tema del BID. Y lo cerró con el presidente Pinochet, que era difícil hacer, era difícil firmar eso. Y yo creo que resolver ese tema le dio a la Argentina una cosa valiosa. Como después el presidente Menem, cuando cerró los 27 conflictos limítrofes, le dio una cosa valiosa. Y creo que el acuerdo de energía atómica con Brasil, con el presidente Sarney, fue valioso. Eso... ¿Qué siente cuando se ve en los videos más joven, menos canoso, con el bigote? ¿Qué le pasa por dentro cuando ve estas imágenes? No, obviamente era mucho más joven. Yo puse mucho vigor en tratar de servir a mi patria de la mejor manera posible y me hubiera gustado tener éxito ahí, o sea, me hubiera gustado ganar el 27 de abril de 2003. ¿Esa espina le quedó? Y me quedó porque me ganaron dos bandidos. Néstor era un tipo peligroso, usted sabe, habían desaparecido los fondos de Santa Cruz, había sido un... No solo eso, represión a docentes en Santa Cruz. No, pero además, mire, había desobedecido 3 acordadas de la Corte, había echado al procurador sin facultades, la Corte le revierte la medida y no hacía caso, habría que haber intervenido esa provincia. Y yo nunca, mire, mi compañero de fórmula es el senador Ricardo Gómez Díaz, probablemente el mejor senador de la República. Y me parece que éramos una fórmula muy buena, con una propuesta muy valiosa, con un equipo inmenso, y además el país tuvo viento de cola, y me parecía que era una gran oportunidad para que se conjugaran en la sociedad argentina la decencia, el éxito económico, la economía de mercado, nos hubiéramos transformado como sociedad. ¿Quiénes ayudaron para que usted no...? Porque, ojo, más allá de que yo veo jóvenes que quizás están enojados, muy enojados con usted porque hoy es muy crítico del presidente Milei, veo mucha gente grande que dice... Pero por cuestiones que son muy razonables. Sí, pero lo entiendo, pero hay gente más grande que dice, yo lo voté al Bulldog y le duele que no haya ganado usted en el 2003. ¿Quiénes trabajaron para que usted no gane? Digo, usted podría haber hecho Duhalde y el aparato de la provincia de Buenos Aires fueron muy decisivos. La ventaja que me sacaron en la provincia de Buenos Aires, a pesar de la victoria en la capital federal y de una gran elección en muchos distritos del interior, la provincia de Buenos Aires es 40% del electorado, y ahí me fue muy bien en todo el interior de la provincia, pero perdí por muerte la tercera sección electoral. La tercera es de La Matanza a Varela. ¿Cree que hay que dividir La Matanza? Yo creo que es un distrito exageradamente grande, ¿no? Porque termina definiendo todas las elecciones y al final el país se mueve por lo que vota La Matanza. Además porque ha tenido una dirigencia política nefasta, catastrófica. Yo creo que además tiene mucha heterogeneidad. Si usted conoce La Matanza, hay una
gran diferencia entre la Tablada, San Justo, digamos, Luzuriaga, y lo que es Virrey del Pino, lo que es el otro extremo. Yo creo que en general en el resto del Gran Buenos Aires se hizo una división donde distritos tan grandes fueron fraccionados. A mí me parece que la zona que está ahí en el borde de la capital federal, San Justo, Luzuriaga, se parece mucho a la capital federal y el resto es muy heterogéneo. Y juntar todo eso creo que no es lo mejor. Me parece que si la dividiéramos sería más sano. Tenemos otro archivo suyo. Ramos Mejía es la localidad que está más cercana a la capital. Yo, por ejemplo, puedo contarle, en La Matanza ganaba toda esta zona y me mataban en Virrey del Pino, en Isidro Calzada. Todo el aparato baldista. Ahí me mataron. Vamos con la campaña Te la puso. Duhalde lo puso a Kirchner. Los bigotes. Kirchner la puso a su mujer. De esta manera se la puso a Duhalde. De esta manera se la puso a Duhalde. Sí, escuchó bien. El que habla es Ricardo López Murphy, quien en su versión 2005 no duda en utilizar metáforas callejeras, de esas que a veces incomodan. Duhalde lo puso a Kirchner. Kirchner la puso a su mujer. De esta manera se la puso a Duhalde. Entonces, Duhalde le puso la suya. El 23 de octubre, poca vigoreta en las urnas. Tendremos trabajo, educación y seguridad. Y terminemos de una vez con el Hasta hace no mucho tiempo, escuchar una frase así de su boca hubiera sido impensable. López Murphy no perdió las formas ni siquiera cuando ocupó el caliente sillón de ministro de Economía. Lo que dicen los publicitarios, que no todo el mundo sabe lo que es proclamar, proponer, nominar. Entonces me pidieron que lo ponga en un solo verbo, que fue poner. Entonces uno lo puso al otro, el otro la puso, se la puso, y bueno, eso generó, al poner mi boleta, generó toda una confusión, me han acusado de grosería. Este López Murphy no duda en llevar su mensaje al terreno más llano, con un solo objetivo: ganar votos. Se la puso a Duhalde. Entonces, Duhalde le puso la suya. El 23 de octubre, poca vigoreta en las urnas. Tendremos trabajo, educación y seguridad. Y terminemos de una vez con el equipo. Era una elección muy difícil. Es casi una antesala de lo que iba a ser Milei al futuro, ¿no? Era un poquito un boceto más cuidadoso. Pero, a ver, era una elección donde competía con Cristina, con Chiche Duhalde, una elección muy difícil. Y era una elección donde teníamos una gran desproporción de recursos. Y reconózcame que era original. Estaba bueno. Él fue un shock. ¿Cuántos años tiene usted? 74. 74. ¿Por qué sigue y por qué está y por qué quiere seguir estando, porque ahora es candidato, en la función pública? A ver. ¿Es por plata? No, eso claro que no. Yo le diría... ¿Es por ego? Tampoco. Yo diría, lidero una lista extraordinaria de mucha gente joven. Sí. Acompaño a María Eugenia Talerico en la provincia de Buenos Aires. Me rodea un montón de gente joven y yo creo que tenía que hacer el último esfuerzo para conducir y llevarlos en lo posible a la victoria. Mi señora hubiera deseado fervientemente que esto se hubiera acabado. Les voy a contar la métrica de ella. Ella dice que si saco menos de 7 gana Norma. Ese es el nombre de Norma. Entre 7 y 23 gana Ricardo. Va a seguir jorobando con estas cosas y no vamos a tener ni esposo, ni abuelo, ni padre. Y si saca más de 23 gana la República. O sea, ahí lo sacamos a Matapime Recalde y le hacemos un favor. Ahí me perdona todo. Ahí ya está. Fíjese el estándar que me pone mi señora. Tiene que terminar con el Matapime Recalde. ¿Le puedo hacer una pregunta muy personal y con muchísimo respeto? Sí, sí. Sobre su hija. Pero no lo quiero llevar al punto del amarillismo, Ricardo. No, dígame. ¿Cómo se hace para seguir en la escena política, aguantar tanta presión y todo, y
la pérdida de un hijo, en este caso de una hija, y con todo lo que pasó su familia, ¿no? Usted sabe que mi hija era además extraordinariamente brillante. Era ejecutiva de un gran banco internacional, era la jefa en Asia. Una mujer extraordinariamente destacada, fue muy brillante académicamente, muy brillante en los negocios, y además era la preferida del padre, era la divina del padre. Para mí fue terriblemente traumático. Pero bueno, la vida uno tiene que superar la adversidad y tiene que salir adelante. Y yo tengo un compromiso con mi patria que estoy seguro a ella la hubiera honrado. Ella creía que debía cumplir con mi deber. Y sabe que lo estoy haciendo. Sería más agradable a mí que poder estar con mis nietos, con los hijos de mi hija y acompañarlos y no estar sometido a todas estas terribles presiones. Pero tengo un compromiso tremendamente genuino con mi patria. Y creo que estamos muy mal y que yo no puedo borrarme de este esfuerzo. No lo puedo hacer. Nada me gustaría más que no tener que hacerme cargo de esto. Pero lo hice en los momentos más dolorosos de mi vida. Y creo que tengo esa obligación. O sea, creo que tengo que tratar de lograr cohesionar a todas las personas, a toda la gente que cree en las instituciones, en la integridad, en un país organizado, en libertad, que respete el mérito, que respete esos valores. Ella era una hija extraordinariamente brillante y además, digo, está mal que lo diga, era mi preferida, o sea, siempre fue abanderada, era una chica extraordinaria. Entonces me llenaba de orgullo, pasó una catástrofe. Usted sabe que ella se enfermó de cáncer y yo me enfermé de cáncer. No lo sabía eso. Sí. Nos enfermamos los dos. Desgraciadamente el que sobrevivió fui yo. Pero bueno, la vida es, discúlpeme, pero no, por favor, es una cosa que a mí me afecta mucho. Perdón, no. Me afecta mucho, pero yo creo que ella también pensaría que estoy haciendo lo que corresponde. Perdón, quiero dejar algo bien en claro. No le quise dar un golpe bajo. No. No, pero admito que es un tema, fue un tema muy traumático. No, pero ¿sabe por qué le pregunté? Porque, a ver, yo no soy amigo suyo, pero tenemos amigos en común. Y estos amigos en común a mí me contaban lo que usted estaba pasando, su familia, lo que estaba pasando, y cómo usted seguía adelante. Entonces, yo dije, no sé, tengo 33 años, recién estoy descubriendo la vida, no tengo idea lo que debe ser pasar por esa situación, pero mi pregunta era, ¿cómo este hombre sigue? No, también es cierto que yo he servido a mi país de la forma que más y mejor he podido. A veces, desgraciadamente, no he tenido éxito electoral como me hubiera gustado, pero lo he hecho genuinamente, o sea, lo he hecho con gran amor a la patria, convencido de que lo hacía de la mejor manera posible. He dado lo que tengo, he dado más allá de lo que tengo, he puesto todo tratando de que las ideas a las cuales he defendido a lo largo de mi vida sigan adelante. Y aún mi hija sabía muy bien que yo hacía este sacrificio convencido que daba lo mejor por mi patria. Se siente, digo, usted recién parafraseó, dijo, yo tengo que hacer algo para mejorar mi patria. Usted, en parte quizás por acción o no acción, ¿se siente responsable también de esta crisis que estamos viviendo? No, yo creo que advertí con suma claridad del comienzo del gobierno que las cosas no iban bien. A mí no me gustaba el enfoque institucional. No estoy hablando solo del gobierno de Milei. No, digo, de toda la... Mire, batallé contra los liderazgos menemistas, dualdistas, en fin, batallé contra toda esta gente desde hace 40 años. He sido derrotado, pero eso no quiere decir que me han vencido. Piense usted, yo le voy a contar una cosa que le va a caer, me va a ser simpática. Yo no soy un hijo de patricios, mis abuelos eran inmigrantes. Pero, por ejemplo, mi mamá, que venía de descendencia irlandesa, era muy... mi abuelo se había enamorado de Argentina. Sí. Y estaba muy sesgado por esa idea de que los irlandeses habían sido muy importantes, porque él decía que el nuestro era un país marítimo y que el verdadero héroe nacional era Guillermo Brown, que era irlandés. Entonces... la famosa canción. Claro, exactamente.
Y eso influyó mucho. Cuando era chico, mi mamá me hacía dormir contándome una cosa que me llenaba de orgullo, que era el combate de los pozos. El combate de los pozos es un combate que se produce frente a la ciudad de Buenos Aires, en el cual la flota argentina era muy pequeña y la flota brasileña era inmensa. Pero el almirante Brown conocía muy bien el río. Entonces la flota venía a bombardear Buenos Aires y a exterminar la flota argentina, que era muy pequeña, pero los brasileños no conocían los riesgos y los pozos. Entonces se embancan las fragatas brasileñas. Y frente a la ciudad, el almirante obtiene una victoria, era una desproporción de fuerza como los griegos en Salamina frente a los persas. Una victoria increíble. Y mi mamá en esa época, piense que yo tenía pocos años, me contaba que el almirante se ataba al puente para que la marinería no retrocediera. Y lo exageraba un poco. Me decía que se vestía de rojo para que no se vieran las manchas de sangre. Entonces, yo fui muy influido por eso. Claro. Es decir, la idea del patriotismo, a lo mejor en ese momento contado casi como un cuento para hacer dormir a un niño, pero a mí me llenaba de placer pensar que yo venía de esa tradición de los que se atan al puente, se visten de rojo para que no se vea la sangre y combaten la orden de Brown. Ese día fue cuando se encalla la fragata Niterói a fuego rasante. Piense usted que se combatía con toda la población de la ciudad de Buenos Aires viendo desde la costa si los brasileños aniquilaban a la flota argentina. Cuando hay una victoria, el almirante sale muy herido del combate y lo pasearon en anda por toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo vengo por esa tradición, ¿me entiendes? Mi abuela vasca, por el otro lado, mi familia vasca fue a General Alvear y enfrentó los malones. Entonces, vengo de una tradición de enfrentamiento y de lucha constante. Ahí está. Entonces, mi abuela decía que la mamá le decía que tenía que aprender a manejar el Remington, porque era mejor morir combatiendo que ser cautivo en el aduar. Así que, ¿me entiende? Vengo de una tradición que me influyó de chico. Por eso probablemente eso psicológicamente me ha generado un compromiso que no me rindo. No puedo rendir. Recién hablaba, ahora vamos a hablar de política, de lo que está pasando en el país, pero ¿sabe qué me pasa con usted, Ricardo? A mí hay personajes de la política que me llaman la atención, hay otros que obviamente me parecen nefastos, otros que me caen bien, otros con los que no coincido, pero me encanta charlar, y otros con los que coincido en muchas cosas, aunque tenga críticas y me gusta charlar. A mí me pasa eso. Pero no puedo dejar de verlo como Ricardo López Murphy, porque encima tiene un apellido, tiene un nombre y tiene un porte que... No, es verdad. He sido ministro de Defensa. Sí. Y siempre me han retado porque dicen que tengo un gesto adusto, exigente. Es verdad. Pero yo siempre he dicho en las filmaciones... Usted sabe que aparecían las filmaciones gritando subordinación y valor. Sí. Y las tropas contestaban para defender a la patria, a la Constitución. Y se me ponen... Pero yo digo, ¿usted vio algún ministro de Defensa que entra a una ceremonia militar bailando salsa? No. Digo, yo exigía marcialidad en las tropas argentinas como le corresponde a cualquier... ¿Qué le parece Luis Petri como ministro de Defensa? No, yo creo que fue muy mala gestión. A mí mire, fue mala en términos, primero, de los compromisos que habíamos adoptado. Uh-huh. En la campaña electoral del 23 habíamos adoptado el compromiso de igualar los salarios de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad. Que eso lo íbamos a hacer y eso no se cumplió. Segundo lugar, hubo ahí un desastre en la IOFA, en la obra social. En la obra social que atiende a la Fuerza de Seguridad y a las Fuerzas Armadas. Los soldados, los gendarmes, los prefectos, no tienen que tener la preocupación del tema de salud. Eso siempre fue sacrosanto. Y yo creo que hicieron un descalabro. Yo le voy a responder como un militante del gobierno. Bueno, Ricardo, ¿pero qué quiere? ¿En 1 año y medio que solucionen todo? No, pero que eso lo destrozaron ellos. No hicieron lo que correspondía. Bueno, ya venía con un déficit. No, pero en ese caso no se hizo lo que se debió. Se debió haber igualado los salarios de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad. Se debió ser muy cuidadoso con ese tema. Es un tema que usted no sabe la cantidad de veces que hubo pedido de informe de diputados y senadores por ese tema.
Eso se manejó muy mal. Han cambiado 3 o 4 veces la conducción. Sí, vienen todos de Mendoza, que es raro. También pero digo, sobre todo había que tener mucho cuidado. Y acá tenemos un problema. Digo, usted hizo el servicio militar, ¿no? No No lo hice porque yo tenía y tuve una enfermedad que fue muy asmático. Por eso parte de mi historia con la natación es que en los años 50 no había medicina para el asma. Entonces se tenía que ir a Córdoba. Exactamente. Me hacían ir a Córdoba. Ahí muchas veces veraneé en La Falda, en Capilla del Monte, en Tras la Sierra. Y la otra cosa que había era nade para que se le expanda la caja torácica. Sí. Y bueno, el día que me revisaron para el servicio militar llovía y nos tuvieron formados ahí varias horas lloviendo y tuve un ataque de asma en la formación y me dieron de baja. ¿Tenemos otro video para ver de archivo? Yo les aseguro libertad y justicia. Es la única manera que vamos a tener. ¿Cómo jugaban esos bigotes, educación, salud y seguridad. ¿Usted mandaría a su hijo a la escuela si el profesor fuera Menem? ¿O por caso Rodríguez Sá? ¿Usted llevaría a su mamá al médico si el médico es Kirchner y el dueño de la clínica Dualde? ¿Usted se sentiría seguro si ellos están a cargo de la policía? Yo les aseguro libertad y justicia. El 27 de abril, usted no va a tener una boleta en la mano. Usted va a tener una escoba, lavandina y detergente para limpiar el país, como usted sabe hacerlo. Del resto, me encargo yo. La sociedad también es responsable. Es cierto. Si había una vez que había una buena razón para votarme fue esa vez. Además, usted vio que ese spot ahora lo he modernizado. Y también habla de los Menem. Volvieron los Menem. Sí. Y no en forma de fichas, como dirían los Simpson. No, es verdad, y es verdad que el presidente se ha rodeado de la casta, de pareja. El Nene Vera. El Nene Vera, la hija del Nene Vera, la que se hacía pasar por médica. Bueno, ahí en diputados está Almirón, que viene del kirchnerismo. No, y además tiene a Pilar Ramírez a cargo de la campaña. Pro Palestina. Pilar Ramírez era la gerenta en aerolínea de Recalde. Así que fíjese lo que me pasa. No solo eso, trabajó en el Banco Provincia en la era de Scioli. Si viene del riñón más duro. Fíjese el episodio que tengo ahora. De un lado, la Pilar Ramírez, la mano derecha de Recalde. Del otro lado, al Matapime Recalde. Mire si hay razón esta vez para que gane la ciudad de Buenos Aires. Para que voten al Bulldog. Va a terminar con el Matapime y su Retonia. Porque esa Retonia es la encargada de la campaña nacional. Sí, la esposa, estamos hablando de la esposa de Darío Wasserman, segundo del Banco Nación, un muchacho bastante oscuro también. Bueno, ahí tiene el corazón del problema. En las listas del presidente van unos personajes muy complicados, pero además muchos filoquineristas, o sea, vienen de ahí. Eso sí, en la lista de María Eugenia Talerico y en las listas de Ricardo López Murphy, ni con microscopio va a encontrar un kirchnerista. Hubo unas críticas a Paleo, porque era muy cercano a Tayana. No. A Tayana. No, le voy a decir la verdad. Sí. El general Paleo fue. Lo tuvimos la semana pasada acá. El general Paleo fue, en el orden de ascenso del presidente Macri, el primero en la lista para ascender a general. En la operación más grande que han emprendido las Fuerzas Armadas y de Seguridad en los últimos 40 años, que fue la seguridad del G20, a él le dieron el comando operacional de todas las fuerzas que operaron. ¿Por qué? Porque no le dieron el comando operacional, le dieron el planeamiento. Era el general más destacado. Él es un soldado profesional. Como soldado profesional llegó a ser jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Usted se imagina que un soldado que toma la determinación como él, muy calificado, de marchar a mi lado, con el kirchnerismo no tiene nada que ver? Si hay alguien que es muy transparente en sus opiniones, es Ricardo López Murphy. Él es cierto que es un oficial que hace muchos años discutía conmigo, conversaba, analizamos los problemas de la política de defensa, los problemas de las cuestiones tecnológicas de la defensa, los problemas de cómo organizarnos de la manera efectiva para asegurar la soberanía nacional, el orden y las fronteras del país.
Del otro lado tenemos mucha gente. Hay muchos que están enojados con usted, que se nota que son militantes del gobierno. Hay otros que dicen, vamos Ricardo, aguante el Bulldog, tenemos una sola oportunidad. Bueno, tenemos la oportunidad de derrotar al Matapime Recalde y a la Retoña, a la Pilar Ramírez. No lo subestimen eso. Y tenemos con María Eugenia Talerico la inmensa oportunidad que en la provincia de Buenos Aires no prevalezca toda esa runfla que anda dando vuelta. Pregunta al paso. ¿Usted lo conoció a Brinsoni? Sí. Al general Sí. Brinsoni. El otro día hablaba con Paleo sobre Brinsoni. Brinsoni, para aquellos que no saben, ex teniente general del ejército argentino. Jefe de Estado Mayor. Jefe del Estado Mayor también. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Hay una anécdota que contó Paleo muy interesante. Durante la crisis del 2001, Brinsoni defendió al ejército argentino y dijo, yo en estas condiciones no voy a sacar al ejército a la calle, a pesar de que un sector político casi se lo ordenaba a los gritos, y él decidió no sacar al ejército durante la crisis del 2001. Él era un oficial, le digo, yo lo conocí cuando como ministro de Defensa. ¿Por qué lo designé como jefe de Estado Mayor del Ejército? Porque había sido el mejor alumno del Colegio Militar, había sido el mejor alumno de la Escuela de Guerra y había sido abanderado en la Escuela de Guerra Francesa. O sea, era un oficial extraordinariamente inteligente y preparado. Y por esa razón, simplemente porque por mérito, busqué quién era el mejor de los generales de división, era él. Por eso fue nominado por mí, jefe de Estado Mayor del Ejército. Era un oficial muy, digamos, muy preparado, al igual que Paleo. Se lo criticó, me acuerdo, los grupos de izquierda y progresistas, porque él despidió con honores en el juicio del 85 a la mayoría de los generales y militares, brigadieres y almirantes que participaron del proceso de reorganización nacional. Le sacaron el grado de almirante, general, que yo. A Galtieri no. Y como no le habían sacado el grado, cuando Respetó el protocolo. respetó el protocolo y Mire, todo lo yo criticaron. respeto el protocolo. Usted no me hace salir del protocolo ni muerto. Como una de las cosas que se criticaba de esa época es que yo exigía marcialidad en la Fuerza Armada. Y es verdad, yo creía que era muy importante que la disciplina y la postura de nuestra gente fuera como corresponde. Cuando usted a era una ministro de fuerza Defensa, militar. muchas veces Galtieri participaba de los actos oficiales. Participaban todos los Sí. oficiales retirados que tenían voluntad de asistir y lo hacían tanto él como muchos oficiales. Yo discrepé profundamente con el general Galtieri en la decisión de Malvinas y discrepé fuertemente con su gestión en el periodo del proceso, pero digo, yo respetaba el protocolo, es decir, se invitaban a todos los generales, estaba de general, era invitado. Si yo le digo, enuméreme 4 errores suyos en la política. Bueno, quizás en el 2003 cometí un error muy grande. Yo creí que ganábamos. Mi candidato a vicepresidente era un salteño, no habíamos ido a Salta en la campaña. Y la última semana me fui a Tucumán, que hicimos un acto increíble. Me fui a Salta, me fui a Jujuy, me fui a Catamarca. La batalla era acá en el Gran Buenos Aires en la televisión y fue un error. Y me confié en que creía que la ola me llevaba. Segundo, muchas veces por ese compromiso tan fuerte subestimé los recursos que se necesitaban. A veces fui a las campañas electorales con una escasez de medios muy grande. Me parecía que la obligación de presentar resistencia a pesar de las dificultades era muy grande y quizá eso me desgastó mucho. Claro. Tercero, traté de hacerle ver al presidente Macri desde febrero del 16 que el camino que estaba siguiendo era equivocado. Lo hice de la manera, si usted quiere, más académica, más constructiva posible. A lo mejor debía haber sido más agresivo. ¿Es verdad que en un momento determinado le llevó una carpeta o le pidieron que le preparara una carpeta y se quedó esperando en Casa Rosada y no lo atendieron y se el fue? presidente, le voy a decir cómo fue. Sí. El presidente estaba muy preocupado, el presidente Macri, Sí. con su situación y me invitó a verlo y me acompañó la que era entonces su ministra de Seguridad, Patricia Patricia Bullrich. Burrich, y tuvimos una larga entrevista en noviembre del 18, yo diciéndole que
que la situación era extremadamente crítica y que iban a enfrentar una situación muy compleja en el segundo semestre del 19, porque yo esperaba que el kirchnerismo hiciera las perrerías más grandes que pudiera. Lo que hacen siempre. Y me parecía que tenía que mantener la mayor fortaleza anímica y la mayor firmeza en este tema, y que tenía que tener la grandeza, lo puedo decir ahora, si era mejor candidata María Eugenia Vidal, que él se diera el lugar. Eso se lo dije, pero no se lo dije por mal ni peyorativamente. No, un análisis que hizo. Le dije a él que había que buscar el cuarto, que estuviera en la mejor condición. El cuarto, cuando llega el periodo democrático, 83. El 83, viene Raúl Presbich, que era sobrino de Julio González Solá, que era presidente del Banco Central. Y Julio González Solá me pide que lo ayude a Presbich, y no hicimos... Presbich era muy heterodoxo fuera del país, era muy ortodoxo en Argentina. El artículo... Tenía un artículo famoso que se llama Moneda sana o inflación descontrolada. O sea, y tuve una interacción con él muy grande, y en esa transición tuve muchas peleas que si las hubiera evitado hubiera sido a lo mejor más fecundo, porque las tuve. Juan Carlos Torres lo cuenta en el libro. Yo creía que el programa que estaban planteando Grispun no era un programa adecuado, se lo dije varias veces, hasta que el ministro Grispun decidió mandarme al demonio, y eso yo creo que me hizo un gran favor personal, porque me sacaron de gobierno, me fue a hacer consultoría internacional y gané mucho dinero, me vino muy bien, pero creo que hubiera sido muy constructivo para el país que yo hubiera podido cooperar. Pero lo que pasa es que me parecía que era un programa disparatado, claro, que iban a llevar a cabo, y Presbich tenía usted sabe que yo me llamo Ricardo Hipólito, ¿verdad? Sí. En las reuniones Presbich era muy astuto y decía: Hipólito, escriba el acta. Era una protesta porque si no escribía, entonces... Llegó un momento que ni Presbich me pudo salvar. Nadie me hace esta pregunta, porque en general la gente me pregunta de los problemas de hoy. Yo le quiero preguntar... No, pero está bien, no tengo... No, mire, ahora vamos a hablar de... No, ¿sabe qué? Ahora vamos a hablar de los problemas de hoy. Una cosa que es cierto es que si hay algo de lo que estoy orgulloso, se lo voy a decir con... Sí. Usted me preguntó los errores, sí, ahora va lo que estoy justo orgulloso. Iba con eso, después se me apuró. Lo que estoy orgulloso es que yo aguanto los archivos. Usted puede revisar de la A a la Z y me va a ver sin mancha. Eso no es fácil en la política. ¿Cómo terminó su relación con Yamil Santoro? Bueno, él decidió enfrentarme en Republicanos Unidos con un proyecto que no concordaba, y tuvimos muchos enfrentamientos hasta que logramos prevalecer. Hoy sí se ve, se saludan. No, sí. La relación está intacta. Mire, Yamil Santoro es una persona inteligente. Sí, muy inteligente, es uno de los jóvenes. Lo rescaté varias veces. Digo, no una, varias veces. La última vez dije: esta es la última que te perdono. Pero digo, siempre he tenido una relación personal muy constructiva e inteligente, ¿no? Lo que pasa es que hay un momento donde, si usted todo lo ve, se tiene problemas, tiene que terminar, y terminé con eso. Vamos a una pregunta actual. ¿Usted cree que el gobierno de Javier Milei va a ser reelegido en el 27? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque creo que le va muy mal. ¿Termina regular, mal o muy mal? No, yo creo que lo que tiene que hacer el presidente en la segunda parte del mandato, actuar con suma generosidad. ¿En qué sentido cuando habla de generosidad? Hacer el saneamiento de los problemas estructurales de Argentina sin especular sobre las elecciones, sobre si... ¿Usted cree que Milei especula electoralmente? Bueno, yo creo que se gobernó para el 26 de octubre. Todo este manejo... ¿Y después? Escúcheme, este año hemos sido rescatados 2 veces. No puede ser eso. Le voy a responder lo que responde un militante mileísta. No, el arreglo del dinero con Estados Unidos no es un rescate, porque en realidad es dinero para pagar los chinos, así no dependemos de los chinos. No es cierto. Lo rescataron porque la situación es de una crisis muy severa, por eso han repuesto el cepo y han hecho todas las cosas que han hecho. ¿Cree que esta política cambiaria refuerza el rol del Estado? Quiero que veamos una imagen, a ver si lo tenemos, porque si no iba la pregunta. Vuelve una medida del cepo: compradores de dólar oficial no podrán operar con financiamiento. O sea, los que compren dólar oficial no pueden operar contado con liqui o MEP. Esto es una historia que se repite, ¿no? Como un loop. ¿Cree que esta política cambiaria refuerza? Está muy mal diseñada. El gran error que él cometió
Sí. Desde el comienzo fue subestimar el problema. Él subestima la herencia recibida y subestima en particular la descapitalización que tiene Argentina. Tenemos 11.000 millones de reservas negativas. Ujú. Si había algo que le ha pedido, yo en primer término, todos los economistas serios de la Argentina, Sí. el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Guita Copiná, todo el mundo le ha pedido que compremos dólares. Y lo que ha hecho es vender dólares. ¿Este es un gobierno, económicamente hablando, de timba financiera, sí o no? Es un gobierno que no hizo lo que yo creo que había que hacer. ¿Qué había que hacer? Bueno, cuanto antes había que liberar el tipo de cambio, había que comprar dólares, había que mantener la disciplina financiera y había que olvidarse de las elecciones del 26 de octubre. Si usted gobierna bien, le va a ir bien en la elección. Si usted lo único que hace es ver cómo llega el 26 de octubre, seguramente va a hacer todas las macanas que han hecho este año. ¿Usted tendría en su equipo económico, supongamos mañana un gobierno y dice, Ricardo, venga que lo queremos ministro de Economía? Supongamos que agarre, ¿no? Dice, lo tenemos para llamar Mi a... tiempo para esa cuestión pasó. Bueno, pero imaginemos. ¿Usted lo llamaría al Toto Caputo para que integre el equipo? Yo cuando fui ministro no le pediría al señor Caputo que fuera parte de mi equipo. ¿Cómo lo ve como ministro de Economía Caputo? No, yo creo que ellos tuvieron esa visión que a mí me parece equivocada de subestimar el problema externo, de subestimar... Pero ya van 2 veces que va a fracasar como ministro de Economía. En ambos casos yo creo que hubo este problema de subestimar la situación del sector externo. Recuerde usted que ese es un tema que les cuesta ver, les cuesta entender que Argentina tiene una enorme fragilidad, que es por la herencia recibida, es por los 10 default y las 5 confiscaciones. Presto, es como si usted tuviera 5 infidelidades descubiertas, no las otras, digamos. Y además... Me está mirando por televisión. Ahí y me está. metiendo en un problema. Y además pretendiera que no lo vigilen. Usted, si lo pescaron 5 veces, va a tener que tener comunión diaria, llevar el desayuno a la cama, va a tener No me ponga como ejemplo. No me ponga como ejemplo. Un problema me está haciendo empanada, tengo que ir. No. Ahora, Pero digo, ¿qué va a decir Dayana? lo que quiero decir es, nuestra historia es muy complicada. Sí, ya lo sé. La herencia era muy complicada. Había que prestarle singular atención a reponer las reservas internacionales. ¿Cuándo cree que van a conocerse los términos y condiciones del préstamo que negocia el gobierno con el secretario del Tesoro? ¿Cuáles creen que serán esos términos? No lo sé, creo que nadie lo sabe y probablemente la situación es compleja institucionalmente, ¿Por qué? tanto en Argentina como en Estados Unidos. Porque hay cosas que son fáciles de hacer del menú disponible. Por ejemplo, un swap de la Reserva Federal de Argentina. Eso no pasa por el Congreso. No, eso es igual que el swap del Banco Central de China, eso no. O si el Fondo de Estabilización compra en los mercados deuda argentina, tampoco, eso no sería. Pero si hubiera un préstamo, tiene que pasar por el Congreso. Si hubiera un préstamo del Tesoro al Tesoro, ahí sí hay que. Yo tengo la sensación que no está claro. Me parece que históricamente, además, cuando el Tesoro anunció el apoyo a México, nunca lo usaron los mexicanos, porque solo anuncio paró la corrida. El anuncio con Uruguay fue igual. El paquete de Uruguay fue inmenso, mucho más grande que el nuestro en términos del tamaño de la economía, y paró el problema. Y acá, bueno, el anuncio fue muy impresionante en términos de reversión, pero después viene el problema de qué van a hacer. Y yo creo que no lo sé yo, no sé quién sabe qué es lo que van a hacer. Me parece que es compleja la cuestión, porque es muy difícil explicar en los Estados Unidos por qué van a rescatar un país, porque si no van a ir todos los países del mundo Me parece. con la mano, ¿no? ¿Cuánto- Yo creo que es un tema complejo. ¿Cuánto rescate ha pedido y cuánto ayuda internacional ha pedido el gobierno de Milei? Bueno, yo diría que hubo un préstamo muy importante del fondo, hubo préstamos de todos los organismos multilaterales. A mí me parece que en abril hubo una oportunidad, vinieron con todo. Y de nuevo entramos en el mismo problema. Y además yo digo, Paraguay no tiene problema, Brasil no tiene problema, Uruguay no tiene problema, Perú no tiene problema, Chile no tiene problema. Cuando en el 2001 hubo crisis, se estaban cayendo todos estos países. Hoy el único que tiene 2 rescates somos nosotros. Ahora, si somos nosotros, el problema es idiosincrático. Es mala gestión, es mala praxis del gobierno, mal diagnóstico y mala ejecución. ¿Usted cree que Javier Milei está capacitado para ser presidente de la República? No, digo, intelectualmente
aparte es un hombre muy fuerte. No, me estoy refiriendo a lo otro. No, yo digo, bueno, eso es una cuestión que yo yo apoyé a otro candidato. Yo tenía mucha diferencia. Usted se acuerda que inventé lo del fenómeno barrial. Sí. ¿Por qué inventé lo del fenómeno barrial? Porque dije, un presidente que es un outsider, no tiene equipo, no tiene diputados, no tiene senadores, el problema de gobernabilidad va a ser enorme, y lo es. Segundo, yo creía que no tenían un programa ni el equipo para llevarlo adelante, y me temo que eso fue cierto. Usted era amigo de Javier, o Sí, tenía una muy buena relación. No, tenía buena relación, más, se lo puedo contar con total claridad. Sí. En general yo apoyaba a todos los economistas jóvenes, los ayudaba a publicar libros, artículos. Bueno, era un economista que tenía mucho ascendiente y él se acercó, por medio de un amigo. ¿En qué año? En el año 2013, 2014, con un libro que era muy bueno, un libro Contrarreloj se llamaba, que lo escribió con Diego Giacomini y Ferrelli Massa. Ferrelli Massa era mi ayudante en la Universidad Argentina de Empresa, o sea, conversábamos mucho y él venía con sus papers, a veces con demasiada frecuencia, a veces lo único que tengo que hacer no es atenderlo a usted, tengo muchas cosas. Venía, era de una gran creatividad, y tenía ideas... Insistidor. Y tenía ideas que eran disruptivas, o sea, tenía una idea muy importante que era a ver, ¿cómo lo puedo poner? Que yo creo que en el fondo era cierto, pero lo exageraba, que era la idea de que había una gran aceleración del cambio tecnológico, y que eso iba a hacer que perdiéramos convexidad. Para que esto es un término matemático, pero eso lo que quiere decir es que se acababan los costos crecientes. Entonces eso estaba con la idea de que íbamos a vivir 120, 130 años, 140 años, que no había enfermedad que no se iba a poder curar, que iba a haber un mundo de gran prosperidad y que, eso era fascinante el planteo. Y yo trataba, cuando yo trabajaba y lo ayudaba, yo siempre le decía, usted tiene mucha sustancia, no use adjetivos. Y él me decía, a mí me gustan los adjetivos. Le digo, los adjetivos le reducen los oídos receptivos, pero los disfruto. Bueno, los adjetivos con el tiempo se convirtieron en grosería, pero digo, a él le gustaba poner adjetivos donde yo siempre le decía, hay tanta sustancia en lo que usted está contando que no se necesitan los adjetivos. ¿Le dolió alguno de los agravios que él propinó hacia usted? Me parecieron totalmente equivocados, desubicados, injustos. ¿Cuándo fue la última vez que habló bien con él? ¿La recuerda? En el año 20. Esa fue la última vez. Él hizo un Instagram cuando se enteró que yo volvía a la política agonal, a la política electoral. Me llenó de elogios, había como 30.000 personas escuchando. Sí. Después él entró y discrepamos sobre la estrategia. Yo creía que, usted se acuerda cómo fue, Republicano Unidos va a integrarse a Juntos por el Cambio y enfrenta a todos Juntos por el Cambio junto, a Patricia, a Macri, a Horacio, a los radicales, a la coalición cívica. ¿Por qué? Porque nosotros creíamos que era vital para la subsistencia de la República que Juntos por el Cambio derrotara al kirchnerismo. Y la verdad que lo logramos. Lo derrotó 43-32, una paliza electoral terrible. Y yo creo que eso paró las locuras de Cristina. Él creía que había que ir por otro lado. Y empezó a atacarme de una manera desaforada, a veces con groserías y a veces porque no coincidía con mis argumentos intelectuales. Además voy a decir algo un poco petulante. Todos los debates tuve razón. Digo, pero eso es petulante. Quiero ir al hueso y por favor no tome esto como una falta de respeto, pero usted fue acusado de ser, lo pongo entre comillas, valijero. El presidente también se obsesionó con una frase suya, esa la de fenómeno barrial. ¿Le encontró alguna explicación por qué esa bronca con llamarlo valijero? No, ellos tenían... A ver, ¿cómo me convencieron a mí que tenía que ir hacia Juntos por el Cambio? Fue con Patricia Bullrich. Bueno, además, Fernando Brón fue una persona cercana a Patricia. El argumento fue, si dividís los votos, corremos el riesgo de asegurar el triunfo kirchnerista. Y en ese momento a mí me parecía, de vida o muerte, quebrarlo. En los que nosotros enfrentamos estaba Horacio Rodríguez Larreta. Él en una de las
brutalidades que hizo, lo trató de gusano. Le voy a decir, gusano era el término que usaba el chacal del Caribe, Fidel Castro. A mí me produce singular irritación la palabra gusano. Gusano y Fidel Castro. Singular irritación. Entonces salí a decir que no había ninguna persona que creyera en la libertad que podía usar esa palabra, que estaba vinculada a los fenómenos más totalitarios. Y bueno, ahí se despachó. Por suerte no dijo que había cambiado las preferencias sexuales. Está a tiempo todavía. No, pero no tengo ningún interés. Este mundo ya no me sorprende nada, don Ricardo. No, pero digo, no tengo ningún interés. Fue una cosa... Escúcheme, nosotros enfrentamos a Larreta, a Patricia, a Macri, a los radicales, a la coalición civil. Usted dijo de Macri que se había sentido defraudado de Macri. Yo con el expresidente tuve muchas dificultades históricamente. Reconozco que hemos compartido una tradición. O sea, el PRO es Propuesta Republicana. Usted sabe que se llama así porque lo puse yo el nombre. A mí me contaron... El color amarillo se lo puse yo porque el color amarillo era el color de los liberales. A mí me contaron una vez, si me equivoco, usted va a poder decir, no, Eduardo, estás faltando a la verdad. Me contaron, digo, no tengo datos ciertos, de que en realidad a usted al partido se lo robaron, o mejor dicho, para ser más, se lo quitaron. No, a ver. Que era el PRO. Ese ¿Sí o no? Mire, una de las cosas... No, le voy a contar una anécdota, una cuestión impresionante. Usted sabe que hace poco fui a verlo a Esteban Burrich. Sí, lo sé. Que fue mi candidato a vicepresidente, que era una persona muy cercana. El episodio donde se da vuelta a recrear y se plazan, lo lidera Esteban. Lo fui a ver. Él está en una situación muy límite. ¿Sabe lo primero que hizo con ese esfuerzo que hace con los ojos? Me conmovió de una manera extraordinaria. Me dijo una cosa que yo agradezco haberlo vivido. Ese hombre que está en una situación límite me dijo perdón por lo de recrear. Me pareció que él necesitaba espiar eso. Decírselo. Y yo admiro que los últimos esfuerzos de su vida los haya dedicado a eso. ¿Estuvo muy enojado usted por eso? Estuve muy enojado, me causó una gran admiración. Ahí él pidió, es muy compleja la situación de Esteban, pidió que escucháramos La Guerrilla de la Concordia. No, yo contesté con una... Usted sabe que yo soy muy católico, los vascos irlandeses son muy católicos. Le contesté a Esteban muy conmovido por lo que él hacía. Le contesté con una frase de Juan y otra de Mateo, 2 versículos. Uno es amarás al prójimo como a ti mismo. Y yo le estaba diciendo a él que no había ni rencor ni cuentas pendientes. Y la segunda de Mateo que dice un mandamiento nuevo nos da el Señor, amaos los unos a los otros como yo he amado. Yo creo en la concordia, creo en el perdón y agradezco haber vivido para que Esteban tuviera esa oportunidad y haber recibido ese mensaje que nos sanó a los dos. Lo sanó a él y me sanó a mí. Además me volví tremendamente impresionado de ese episodio. Mire, usted me pregunta, ¿por qué hago lo que hago? Ese día, en ese momento, en esa situación tan límite, encontré la explicación de por qué hago este esfuerzo. Ese hombre, en la situación que está, lo que me pedía es que siguiera comprometido. Lo noto mucho más sensible que años anteriores. Bueno, estoy conmocionado. Sí. He vivido situaciones muy límites. Por eso no subestime mi rudeza y mi firmeza. Eso no pruebe por ese lado. No. Pero digo, es verdad que son episodios de mi hija y el de Esteban muy conmovedores. Fueron muy conmovedores. Y en el caso de lo de Esteban, agradezco haberlo vivido. Fue un mensaje gran. Usted sabe que el perdón nos hace bien a ambos. Yo pertenezco a esa tradición hebreo-cristiana. Yo tengo esa tradición, esos valores. Es el valor que está en el preámbulo. El preámbulo es un llamado a la concordia, contribuir a la unión nacional, afianzar la paz interior, asegurar la justicia. Yo veo... Algunos que creen que es de Alfonsín el preámbulo, no, es de Juan María Gutiérrez y de Juan Bautista Alberti. Ahora quiero que entremos en las últimas preguntas con la campaña. No le quiero quitar más tiempo y agradecerle por esta charla. Lo de la sensibilidad, usted me tocó 2 puntos muy delicados en mi historia vital. No lo hice con esa intención, o sea, me quise sacar las dudas porque... No, pero está bien. Porque quise que esto sea una charla y no anotarme preguntas, sino
No, y ponerme además está bien ítems. porque es verdad que yo tengo alguna debilidad en esos dos temas, me conmueven y está bien que me conmuevan. Bueno, vamos a un punto que no sé si lo va a conmover tanto. ¿Le molesta cuando en las redes, tanto a usted y a otros dirigentes, y también a militantes, los llaman, ¿qué opinan estos viejos meados? No, mire, ha habido mucho cuestionamiento. Dice que antes yo presentaba las candidaturas en las playas, ahí usted vio nadando, y que ahora ya no estoy en condiciones. Por eso viene el desafío. Usted sabe que he dicho que si Talerico es elegida, yo soy elegido, Talerico va a ser como en el 2003, va a venir corriendo al puerto de Mar del Plata a Varese y yo voy a cruzar de Varese a la Bristol. Al que tenga dudas sobre dónde está mi fortaleza o si funcionan bien mis organismos de la vejiga, los espero en aguas abiertas. ¿Cuántos metros nada? Bueno, ahí tengo que poder nadar 6 o 7 mil metros para cruzar de un lado al otro. Había una pregunta que obviamente no se la voy a hacer, pero se la voy a recordar porque quiero ir a otro punto, ya para cerrar y sin meternos ya con las últimas preguntas de la campaña. Alguna vez le preguntaron a Jorge Ginsburg por qué la pregunta de la primera vez. Él le preguntaba a los invitados sobre la primera vez. Y Ginsburg, con una inteligencia como solamente el petizo tenía, dijo, porque aquellos que respondían cómo fue su primera vez en el amor, en el sexo, son personas que no traicionan ni traicionaron a su niño, a ese niño que fue. A ese niño, si se hubiese cruzado con el hombre o la mujer que terminaron conformando, no se sentirían desilusionados. Y aquellos que no responden eso, es porque traicionaron a ese niño o a esa niña que fueron. Usted ahora, con tanta agua que ha pasado debajo del puente, la carrera política, su familia, los amigos, encuentros y desencuentros, si hace un análisis y pone todo en una balanza, ¿traicionó o no al niño que fue? No lo traicioné. Al revés, le voy a decir una cosa que va a resultar muy arrogante. Estoy orgulloso de mi vida. Estoy orgulloso de haber servido a mi patria y estoy orgulloso de la valentía que puse en momentos muy difíciles. Cuando yo me hice cargo de la economía en marzo del 2001, la situación era extremadamente difícil. ¿Le jode cuando le dicen, bueno, pero duró 13 días, 20 días? No, bueno, porque, a ver, yo presenté un programa que creo que hubiera evitado la catástrofe. El presidente creía y compartía ese enfoque y creía que otra política era mejor y más iba a generar más apoyo. Y por consiguiente me removió del cargo. Pero el que tenía legitimidad de origen era el presidente. Yo era un ministro. Si él me daba respaldo, adelante. Lo que sí es cierto, que yo no estaba dispuesto a cambiar el programa. El programa era el que profesionalmente se necesitaba. A ver, se lo voy a contar de una manera para que... Esto nunca lo conté, pero ahora va. Yo le dije al presidente, usted está... ¿A qué presidente? Al presidente de la Rúa. Bien. Usted está en condiciones de nombrar al cirujano que va a operar en el quirófano. Una vez que entramos en el quirófano, opero yo y usted no interrumpe la operación. Y me dijo, yo no estoy de acuerdo con su visión, voy a nominar a otro ministro. Listo. ¿Eso le dolió? No, me pareció que el presidente no... Eso el presidente entendía los problemas, estaba con la ilusión de que había un camino menos exigente que el que yo proponía. Y creo que se equivocaba. Creo que la historia me dio la razón y creo que con los años él creyó lo mismo que creo yo, pero bueno. ¿Para qué se candidatea en estas elecciones? Para diputado nacional. No, más allá de eso, ¿para qué? Bueno, la voluntad mía es que construyamos una alternativa que defienda las instituciones, la República, que sea capaz de hacer y de impulsar las reformas que Argentina necesita y que sea capaz de defender la integridad capa y espada en todas las dimensiones del país. ¿Qué siente cuando un joven lo para en la calle? Muy bien. Una de las cosas que me dicen, se va a reír, me dice, no haga eso de la natación. Y al rato me dice, usted es muy terco, usted es terco como los vascos y los irlandeses, entrénese. Eso me causó mucha gracia. ¿Es una pose esa la de viajar en subte y en tren o de verdad? No, lo he hecho... Digo, cualquiera que... Vamos a ser franco, sí. Me sale económico, es seguro, sí. No me estreso manejando. ¿Nunca tuvo miedo de que lo insulten, por ejemplo, en el tren? No, usted no sabe lo bien que me trata. Es impresionante. Le voy a contar una que se va a reír. El otro día, con el lío que hay, me subo a un colectivo y se sienta una señora y me dice, ¿qué hacemos con los pesos?
Y el colectivo hoy se habla en voz alta que estamos todos preocupados. Digo, además, yo tomo, mire, el colectivo al Congreso, Sí. lo tomo a mi oficina personal, lo tomo digamos, a veces al médico. Es decir, no es que hago mucho recorrido. Digo, para los que se enojan, tomo el 17, el 10, el 102, el 132 y el 59. ¿Está Y me es muy cómodo, los colectivos funcionan rápido. Y le voy a contar otra cosa, Presto, que usted lo va a entender. Sí. Si voy con el auto y se traba el tránsito, no lo puedo abandonar en el medio de la calle. En cambio, si voy en el colectivo, me bajo del colectivo y voy caminando. Yo camino mucho. ¿Sabe cuántos pasos caminé hoy? 25.000 pasos. Yo camino mucho. Nosotros no tenemos los recursos que tienen los otros. ¿Qué hacemos? Yo camino. No sabe lo que voy a caminar mañana. Mire, voy a caminar de Avenida La Plata hasta Carabobo. ¿Sabe lo que es la Rivadavia, no? Ahí hasta Kicillof. No. Desde ahí y lo hago y voy cómodo en el subte y además eso dice Tarico me jode con eso. Dice que yo ando con las subes de un lado para otro. Es verdad. Pero eso a mí no me parece mal. Me parece que revela una capacidad de estar en la calle. ¿Cuántos pueden estar en la calle como lo hago yo? Hablemos un poquito de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es Buenos Aires para usted? Bueno, es una ciudad de extraordinarios atributos, Pero- es una ciudad muy cosmopolita. No, pero más allá de esa descripción, para usted, para Ricardo López Murphy, Bueno, ¿qué el es lugar Buenos donde Aires? vivo es el lugar de mis afectos. Mire, el otro día estuve en San Juan y Boedo. Usted sabe que yo nací ahí en Caballito y recorría esos lugares y no sabe la alegría que me dio. Hay un video que lo tendría que conseguir porque no lo están usando más focalizada mi gente. Yo soy de San Lorenzo. Entonces estuve en los bares ahí de Avenida La Plata. Entonces había gente grande de edad, porque a esa hora de la mañana, ¿quién va a estar? Gente grande. Me preguntaban cómo formaba San Lorenzo en el 59, en el 61, en el 64. Yo me acuerdo de todo. De todas esas cosas, porque cuando era joven, era chico, era muy entusiasta del fútbol. ¿Pero no la ve triste y apagada Buenos Aires? Bueno, Rota. veo triste y apagada la Argentina. Lo veo peor al Gran Buenos Aires. ¿No cree que la capital federal está perdiendo su identidad porteña? No, yo he estado, por ejemplo, le sugiero que vaya ahí por San Juan y Boedo, me encantó, lo vi mejor que cuando Era chico. Sí, lo vi mejor, eso lo vi bien ese barrio, vi plazas muy bien mantenidas, vi un lugar muy lindo, eso me vino bien. Si usted quiere, me pone muy nervioso la gente que está durmiendo en las calles, la gente, digamos. ¿No falló la política ahí? ¿No ¿No falló la política con tanta inmigración ilegal, sobre todo en Capital Federal y Bueno, Gran mire, Buenos Aires? Yo creo que uno de los grandes errores que se cometieron fue haber hecho una ley de migraciones como la que se hizo. El Plan Patria Grande. Fue un desastre eso, porque yo creo que usted debe dejar que haya migración, pero lo tiene que hacer ordenado, lo tiene que hacer en la legalidad. Usted no puede dejar que le tomen áreas y se las ocupen. Y que cualquiera reciba un DNI argentino, por ejemplo. Bueno, creo que eso debió haber sido mucho más restrictivo y más cuidadoso. Y creo que Pero también creo que es muy valiosa la migración. Por ejemplo, ¿sabe que hay 200.000 chinos? ¿Sabe lo que laburan los chinos? ¿Sabe lo que laburan los inmigrantes? Mi abuelo laburaba 75 horas semanales. Sí, a ver, yo no estoy en contra de inmigración. Estoy en contra de inmigración ilegal, estoy en contra de que a cualquiera le den un DNI argentino. No, y está en contra de gente que viene asociada al crimen organizado, digamos. A eso o a culturas limítrofes que nunca van a querer ayornarse a nuestra cultura argentina. Pero hay cuidado. Yo conozco mucha gente que tiene una gran vocación de trabajo, que tiene... No, eso no lo dudo. Eso no. Yo estoy apuntando a otra cosa, yo no creo que... Mire, mis abuelos vascos, mis abuelos irlandeses, vinieron, les costó adaptarse. Una cosa muy graciosa que contaba mi mamá, que en la iglesia de Remedio Escalada iba mi abuelo irlandés, el cura era italiano
y venía a almorzar después de la misa a la casa de mis abuelos, y era un lío el idioma en la casa porque entre el inglés, el español, el italiano no entendía el español, el inglés no entendía, era un lío. Pero digo, yo creo que nosotros fuimos un país que receptó mucha inmigración, la receptó constructivamente. Sí, igual era otra época. No, y venía gente a trabajar. Muy diferente a lo que se ve en los últimos 20 años. No a explotar el asistencialismo y el clientelismo que se desarrolló en la sociedad. Yo en esa época, cuando uno revisa los viejos libros de historia, no ve que haya disturbios porque grupos de italianos, de españoles, de ingleses, etcétera, se hayan apropiado de barrios y hayan cerrado los barrios y qué sé yo, como está pasando, como está pasando hoy. Eso, escúcheme, no es culpa del chancho, sino de que da a comer. Por eso le estoy diciendo, Ricardo. A mí usted no me cierra un barrio ni me toma un barrio nunca más. Pero lo están permitiendo. Bueno, pero eso no debió nunca permitirse. Acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la razón de ser del Estado es el monopolio de la fuerza. Bueno, pero acá, si hay monopolio de la fuerza, usted no va a desafiar al monopolio de la fuerza. Acá lo han desafiado. Acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos Constitución, que es una zona liberada donde hay diferentes nacionalidades, donde hay prostitución y droga. No debería, pero es así. No debe serlo, y esa tarea de reponer el orden público y de han tomado edificios completos. Bueno, eso yo no lo permitiría. Bueno, lo sacaría de a ver si el jefe de gobierno porteño se pone las pilas. Yo creo que en general ha habido una actitud de... En eso aconsejámosle al presidente Milei y a la ministra Burrich que el desorden que había antes en materia de piquete, eso lo dieron vuelta. Eso está bien. Y en eso la policía de la ciudad de Buenos Aires cumplió un rol. Y yo se lo voy a decir con toda claridad, yo tengo una altísima opinión del ministro de Seguridad, el comisario general Jiménez. Yo creo que él ha sido muy eficaz. La conducción de la fuerza por Jiménez ha sido la fuerza de seguridad de la ciudad. Y sí, porque hasta hace poco apuñalaban a un muchacho en Palermo. Usted mire la eficacia de la policía de la ciudad y es importante. Y yo creo, bueno, pero eso ya es un comentario aparte que no viene, después en otro momento lo debatiremos. Nunca tuve temor de venir a entrevistas. Así no, ya lo sé, pero yo creo que Waldo Wolf, y me hago cargo de lo que digo, Waldo Wolf no fue un mal ministro de seguridad, y es una gran persona, y es un hombre que quiso hacer grandes cambios cuando le dejaron mucha mugre en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además boicot del gobierno nacional. Bueno, y una mano negra que en plena gestión de Wolf, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le liberaban presos. No, y además, escúcheme, a la Ciudad de Buenos Aires el gobierno del presidente Milei la discriminó terriblemente. Sí. Le debe 7.000 millones de dólares. Y lo operaron en contra de Waldo Wolf. No le dejaron hacerse cargo de los presos. La ciudad se ha hecho cargo de presos que no le corresponden. No, yo creo que hubo un comportamiento del gobierno nacional muy mezquino con... Y esto lo digo, yo me hago responsable y sé por muy buena fuente del propio gobierno nacional que hubo una mano negra de un sector de los servicios para hacerle la cama que le hicieron a Wolf, sin contar la cama que le hizo Pilar Ramírez, que expuso a la seguridad de la familia del exministro Waldo Wolf, cuando es un tipo que está amenazado internacionalmente. Entonces, por eso yo creo que hay muchos funcionarios del gobierno nacional que es un gusto que estén ocupando los lugares que están ocupando, y hay otros que son nefastos como Pilar Ramírez, porque tiene que haber un límite en la política. Esa es la mano derecha de Recalde, era. Sí. Y hoy es la mano derecha de Karina Milei. Y expuso a la familia de Waldo Wolf. Y si acá ya no hay un límite en la política y todo vale, y yo creo que uno de los grandes errores que hizo el mileísmo y que los va a pagar caro, porque se le va a venir en contra, rompieron los límites de la discusión en la política. Se rompieron barreras éticas y morales que después va a ser muy difícil volver hacia atrás. Es verdad. Dígamelo a mí, que me han acusado de las cosas más absurdas, pero además disparatadas, porque todas esas acusaciones fueron todas disparatadas. Véalo, el tiempo pasa y la gente sabe las cosas. La gente no es estúpida, la gente se da cuenta. La gente sabe, usted ve las conductas, ve los hechos. A mí la vida me ha dado la satisfacción que el tiempo fue saldando las cuestiones y han quedado claras. La vida. ¿Entendió la vida? Yo creo que he hecho el esfuerzo de vivirla de la manera más plena que he podido. También es verdad que yo creo en la falibilidad humana. Yo no me creo un Dios. Yo sé que soy un
un hombre con las limitaciones y la falibilidad de todos los hombres, así que no me siento el mejor hombre de la historia, ni el mejor gobierno, ni ninguna de esas cosas que escuchamos. ¿Un momento de felicidad que ha tenido hace poco? En el reencuentro con Esteban fue un momento de enorme felicidad. O sea, una enorme felicidad. A mí, la esposa de él me produce una gran admiración, el esfuerzo que hace. Me sentí muy bien, Presto. La verdad que fue un momento... Se sabe que uno de mis asistentes es un ex seminarista y después que él presenció todo eso, cantó Magnificat. Fue extraordinario ese momento. Eso, si usted quiere, en el dolor y en las dificultades, fue un momento de gran plenitud. Para ir cerrando, ¿se ríe mucho con su señora? ¿Charlan mucho? Sí, yo me río. Tengo eso que usted vio en los videos. Yo tengo mucho sentido del humor. En realidad, en la campaña del 2003 no me dejaban usarlo tanto, porque era muy delicada la situación. Y yo, en general, tengo una tendencia a notas humorísticas. Sí. Y no era el enfoque que debíamos hacer, así que en general trataba de reprimirlo, pero es verdad que yo me río mucho, es cierto. Había un programa que no me acuerdo que usaba mi risa para presentarse. Porque tengo una risa muy franca. Sí. En aquella cámara lo están viendo sobre todo los jóvenes. Y como ya el electorado grande, digamos, lo tiene, lo van a votar a usted, a Talerico. Van a llevarse muchos votos de lo que era Juntos por el Cambio. A los jóvenes que a veces están un poco agresivos con usted, ¿qué les diría? No, a los jóvenes porteños, ¿no? Que no tengo ningún problema, que me parece bien que la gente discrepe conmigo, pero déjenme dejarles un mensaje, déjenme decirles un mensaje que es importante. En un momento que hay tanto pesimismo y tanta pesadumbre, Argentina no tiene grandes problemas. Argentina está en una zona alejada de los conflictos bélicos, no tiene problemas religiosos, raciales, no tiene problemas limítrofes. Tiene los recursos naturales que corresponden al tiempo de la inteligencia artificial. Estamos llenos de oportunidades. Si nos administramos bien, Argentina va a salir muy bien y lo podemos hacer. Tenemos que poner sensatez, integridad y sentido común. Mucho sentido común, no hacer todo lo contrario a lo que dice el protocolo. Hay que hacer lo que han hecho los países que han sido exitosos. En ese sentido yo creo, le digo a todos los jóvenes, tenemos una gran oportunidad. Mire, si estoy haciendo el esfuerzo ahora, es porque creo que debo dejar ese legado. No lo voy a poder vivir yo, no lo voy a disfrutar yo. Pero seguramente Talerico y todos los jóvenes que me acompañan van a liderar ese esfuerzo y llevarán mi recuerdo como bandera de victoria.